Arrepiéntete, cambia tu forma de ser, cambia tu forma de pensar, porque Jesús viene pronto. Los invitamos a ver una nueva evidencia de que existió otra humanidad. Ahora les vamos a mostrar OPARTS. OPARTS quiere decir objetos fuera de lugar en el tiempo. Son cosas que fueron encontradas en lugares tan extraños como una mina de carbón, un agujero en la tierra para sacar agua, o en distintos lugares que mostraban que ese objeto, según la cronología que nos da la teoría de la evolución, pertenece a 100, 200 o 350 millones de años atrás, cuando no existía, según la teoría de la evolución, ningún ser humano que pudiera haberlo creado. Entonces vamos a ver ahora esta especie de campana o florero, como usted lo quiera llamar, que fue encontrada hace más o menos 100 años, envuelta en un trozo de carbón, y cuando lograron limpiarla toda, ese carbón provenía de una mina que tenía varios cientos de años, de millones de años, varios cientos de millones de años, descubrieron esta maravillosa configuración que en el tallado se pueden identificar plantas que no existen en la actualidad, que desaparecieron, según la evolución, hace justamente cientos de millones de años. Pero están talladas ahí, esas plantas. Evidentemente, el que talló este objeto conoció esas plantas personalmente. Y fíjense qué hermoso diseño. Parece un diseño moderno, tal vez del siglo XX o el siglo XIX, pero de acuerdo a la cronología evolucionista, este objeto fue creado hace más de 100 millones de años. Imposible, ¿verdad? Porque también, según esa teoría, hace 100 millones de años no existía ningún ser humano, y menos capaz de tallar algo así. Pero es una evidencia. Está, existe, existió, fue encontrado debajo de la tierra dentro de un bloque de carbón. Este disco también fue encontrado en Colombia. Pertenece a una civilización desconocida. Lo importante y particular de este disco es que muestra todo el ciclo de la reproducción humana, desde el momento en que el óvulo es fertilizado, pasando por cada una de las etapas, empezando aquí, donde se ven los óvulos y los espermatozoides que van fertilizando, y el crecimiento del bebé en el útero materno, de las distintas etapas hasta su nacimiento. Porque este disco tiene un anverso y un reverso, donde va semana por semana, mes por mes, describiendo el crecimiento de un bebé. Lo sorprendente no es que muestre etapas que son visibles al ojo humano, sino que muestra etapas que son invisibles al ojo humano, a menos que tenga un microscopio. Como el microscopio fue inventado hace 350 años, entonces este disco, que pertenece a una cultura muy anterior, es un OPART, está fuera del tiempo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién conocía la existencia de los espermatozoides y los óvulos y la forma en la cual es fecundado el ser humano? Pertenece también a otro de esos objetos inexplicables, igual que este martillo. Este martillo fue encontrado en un estrato en el mismo lugar donde se encontraron estas conchas marinas y otros fósiles. En medio de todos esos fósiles que datan de millones de años, se encontró este martillo. La particularidad de este martillo estaba envuelto en las mismas rocas junto con los fósiles, por lo tanto deberían pertenecer
exactamente a la misma época. Pero no había hombres ni seres humanos en aquella época, cientos de millones de años atrás, y sin embargo el martillo parece un martillo moderno. Hay una diferencia. El metal con el que está hecho ese martillo es de un hierro que tiene una pureza tal que hoy día construirlo costaría una fortuna. No se fabrica hierro con esa pureza porque es innecesario y porque es muy costoso la purificación a ese grado. Sin embargo, ese martillo tiene hierro extremadamente puro. Hace 100 millones de años, hace 50 millones de años, no importa, no había nadie capaz de crear algo así. Entonces, ¿esto es un fraude? ¿O es que la cronología que dicen los científicos no es la correcta? Estas evidencias se las dejo para que usted piense en quién quiere creer. En los científicos que armaron una cronología convenientemente diseñada para ocultar el hecho de que existe un Dios creador, o en estas evidencias que aparecen y que tratan de ser ignoradas por la ciencia porque no encajan dentro del esquema que ellos hicieron. Este disco, que muestra las figuras de un dinosaurio, por ejemplo, y de otros animales que no existieron en América, como este estegomastodón. Este es un estegomastodón parecido a un elefante y no existieron, no convivieron con el hombre en América. Este disco fue encontrado en Ecuador, en la cueva de los Tallos en Ecuador. ¿Quién lo diseñó? ¿Quién lo fabricó? ¿Quién convivió con esos animales? ¿Quién sabía de la existencia de esos animales? Bueno, forma parte de estos objetos que están fuera del tiempo de acuerdo a la cronología científica moderna. Esta figura, innegablemente una figura humana, un muñequito muy pequeño, fíjense el tamaño al lado de una moneda de 5 centavos norteamericana. Este muñequito fue encontrado adentro de un tubo de perforación cuando se estaba haciendo una perforación para sacar agua. Cuando sacaron el tubo de perforación, dentro del tubo salió la cantidad de tierra que habían perforado y en el extremo se cayó este muñequito. Estaba a más de 45 metros de profundidad. Corresponde a una época muy anterior a la existencia de los seres humanos de acuerdo a la datación científica moderna, pero allí está. Lamentablemente estaba roto, le faltaba esta pierna, la pierna derecha, pero el resto es bastante identificable con una forma humana. Evidentemente, esto era el juego de algún niño de una época antediluviana, como a mí me gusta decir, ¿no? Hablamos recién de la Cueva de los Tallos, el disco solar ese con las formas de animales que fue encontrado, y estas también, en la Cueva de los Tallos en Ecuador, son esculturas encontradas, una en Ecuador y la otra en Mesopotamia, en la zona de Irak, donde estaba Babilonia, donde estaban los asirios y los persas. En esa zona se encontró esto y en Ecuador se encontró esto. ¿Qué le parece? ¿Hay alguna coincidencia? Prácticamente son una copia uno del otro. Hay demasiadas coincidencias. Pero hay miles de kilómetros de distancia entre una civilización y la otra. ¿Estuvieron los sumerios en América? ¿O simplemente estas dos esculturas, estos dos diseños pertenecen a una cultura común, pero anterior a los sumerios y anterior a cualquier otro americano moderno?
es muy llamativo. Esto pertenece a la colección del padre Crespi, un sacerdote católico que se hizo amigo de los indígenas de ese lugar, y en agradecimiento por las atenciones que habían recibido, ellos le regalaron algunos de estas figuras que sacaban de adentro de una cueva que estaba varios cientos de metros bajo tierra. Y aquí tenemos nosotros las coincidencias muy, muy sorprendentes. Obviamente que hay algunas pequeñas diferencias en el rostro, tal vez en el peinado, pero básicamente es muy similar, muy similar. No es coincidencia. Esta es la realidad que nos han tratado de ocultar durante muchos años la ciencia moderna para negar que existió la historia que la Biblia nos cuenta. Estas imágenes también pertenecen a la colección del padre Crespi. Fíjense ustedes, la figura de este ser humano no corresponde con la figura de los naturales americanos de la Edad Moderna. Es más bien la figura de una persona de rasgos europeos o del Medio Oriente, más específicamente, ¿no? Esto también está una plancha de oro tallada con distintos dibujos de adoración de aquella cultura que para nosotros es desconocida. Otras evidencias que no concuerdan con lo que la ciencia dice nos muestra un ser humano montado arriba de un triceratops. Este animal, según la ciencia, desapareció hace 65 millones de años. El ser humano apareció hace un par de millones de años. ¿Cómo es posible entonces que alguien haya tallado a un ser humano montado arriba de un triceratops, como hoy cualquier ser humano puede montar un caballo, una mula o incluso una vaca o un toro, ¿no? Evidentemente, esto pertenece a una humanidad que convivió con esos animales y que los había logrado domesticar para utilizarlos en distintos tipos de labores, como utilizamos hoy también a los animales nosotros. Y estas son muestras de distintas tallas, tallados de figuras, que algunas pertenecen a la zona de la Mesopotamia y otras pertenecen a Ecuador, a la colección del padre Crespi. Este es el padre Crespi y este es alguno de los regalos que le hicieron, y que nosotros podemos comparar con esculturas de Egipto, por ejemplo, ¿no? Este es muy similar a algunas esculturas de Egipto, pero esto es de Ecuador. Esto también es de Ecuador, una pirámide con un sol en la cúspide, y muchas otras que pertenecen a una cultura que nada tiene que ver ni con los incas, ni con los mayas, ni con los aztecas, ni con ninguna otra civilización que haya vivido en la edad moderna postdiluviana aquí en América. Evidentemente, estas cosas nos evidencian que hubo otra humanidad que vivió en estas tierras antes de la catástrofe universal conocida como el diluvio. En esta otra encontramos evidencias de tecnología muy anterior a la edad moderna, porque este es el interior de una mina de carbón, y eso, como pueden ver ustedes, es una rueda a cientos de metros debajo de la tierra. Aquí la vemos en toda su dimensión, aquí una foto de aproximación. Lamentablemente no la pudieron sacar, hubiera requerido de más trabajo, y cuando ellos la encontraron estaban preparándose para inundar esa galería, y esto quedó inundado, pero le sacaron fotografías para que quedara el recuerdo de que había una carreta, o por lo menos las ruedas de una carreta o de algún artefacto creado por el ser humano allí cientos de metros debajo de la tierra.
evidentemente sepultado en el momento del diluvio. Creo que todas estas evidencias todavía no lo han convencido, porque algunas personas se niegan a creer aún lo que pueden ver a través de sus ojos. Pero lo invito a ver el video que complementa este y que se titula Evidencias. Búsquelo en internet, podrá complementar estas imágenes con las imágenes de creaciones megalíticas que son imposibles de construir y de realizar aún hoy día con la tecnología moderna más poderosa. Lo invito también a ver el otro video que hemos grabado que se titula Las piedras de Ica, en Perú. No se lo pierda. Hay más evidencias de que aquí en América existió otra humanidad que estaba relacionada con los dinosaurios y con la época anterior al diluvio. Más evidencias de que la Biblia dice la verdad.